¿Qué harías si al limpiar el sótano de tu abuela fallecida descubrieras que el tiempo no es una línea recta, sino un laberinto donde pasado y presente se entrelazan de maneras imposibles? La historia que estás a punto de escuchar desafía todo lo que creemos saber sobre la realidad y el destino DOT. Todo comenzó en marzo de 2019, cuando Carlos Mendoza, un contador de 28 años de la Ciudad de México, heredó la vieja casa de su abuela Esperanza en el barrio de Coyoacán. Era una construcción de principios del siglo XX, con muros gruesos de adobe y un sótano húmedo que olía a tiempo detenido. Carlos había postergado durante meses la tarea de limpiar la propiedad, pero las deudas lo obligaron a venderla pronto. Esa tarde de marzo, mientras clasificaba cajas polvorientas bajo la luz amarillenta de una bombilla desnuda, el aire del sótano se sentía espeso como miel antigua. El sonido de sus pasos resonaba extrañamente contra las paredes de piedra, creando ecos que parecían llegar desde muy lejos. Entre muebles cubiertos por sábanas fantasmales y baúles que guardaban décadas de recuerdos, Carlos encontró algo que no debería estar ahí. Un espejo ovalado de marco dorado, tan brillante que parecía nuevo, contrastando brutalmente con el polvo que cubría todo lo demás. Al acercarse, notó que su reflejo se veía distorsionado, como si el cristal fuera agua ondulante. El marco tenía grabados símbolos extraños que no pudo identificar, y cuando pasó los dedos sobre ellos sintió una vibración sutil, casi imperceptible, como el ronroneo de un gato dormido. Un aroma peculiar llenó el aire, lavanda mezclada, con algo metálico que le recordó a monedas viejas. De repente, el espejo comenzó a brillar con una luz plateada que no tenía fuente visible. Carlos retrocedió, pero algo en esa luz lo hipnotizaba. Por un momento su reflejo desapareció completamente, reemplazado por la imagen de una calle empedrada iluminada por faroles de gas. Podía escuchar sonidos lejanos, cascos de caballos, voces hablando en español antiguo, el tintineo de campanas de iglesia DOT. Cuando extendió la mano hacia el espejo, sus dedos no tocaron cristal frío, sino algo que se sentía como aire espeso, como agua tibia. Y entonces, sin poder explicar por qué, dio un paso adelante. El mundo se desplomó a su alrededor como cristales rompiéndose en cámara lenta. Carlos sintió que caía a través de capas de tiempo, cada una con su propio aroma y temperatura. El olor a gasolina y smog de la ciudad moderna se desvaneció, reemplazado por fragancias de carbón quemado, estiércol de caballo y tortillas recién hechas en comales de barro DOT. Cuando sus pies tocaron suelo sólido, se encontró parado en una calle de piedra irregular bajo un cielo nocturno plagado de estrellas más brillantes de las que jamás había visto en la Ciudad de México. Los edificios a su alrededor eran bajos, de un piso, con ventanas pequeñas protegidas por rejas de hierro forjado. No había cables eléctricos, ni postes de luz, ni el rumor constante del tráfico. Solo el sonido de sus propios latidos acelerados y el eco lejano de una guitarra tocando una melodía melancólica. Un hombre se acercó caminando por la calle, vestido con pantalón de manta blanca, huaraches de cuero y un zarape tejido a mano. Su rostro estaba curtido por el sol y sus ojos brillaban con curiosidad cuando vio a Carlos. «Buenas noches, joven», le dijo con un acento que Carlos no había escuchado jamás, musical y suave. «No es usted de por aquí, ¿verdad? Esas ropas...». El hombre señaló los jeans y la camiseta de Carlos con extrañeza. Carlos miró hacia abajo. Su ropa del siglo XXI contrastaba violentamente con el entorno. «Yo me perdí», murmuró, sintiendo que la lengua se le pegaba al paladar. El aire tenía un sabor diferente, más puro, pero también más denso, como si cada respiración fuera más sustanciosa. «Venga», dijo el hombre con hospitalidad natural. «Mi mujer tiene café en el fogón. Se ve usted pálido como si hubiera visto un espanto». Mientras caminaban, Carlos notó detalles imposibles. Las mujeres que asomaban por las ventanas llevaban rebozos y vestidos que llegaban hasta el suelo. Los niños jugaban con canicas de barro en lugar de videojuegos. Y el aire nocturno no tenía ni rastro de contaminación. Llegaron a una casa pequeña donde una mujer de mediana edad molía maíz en un metate. El sonido rítmico le recordó a Carlos algo ancestral, como si sus genes guardaran la memoria de ese ritual. «Este joven anda perdido, Guadalupe», dijo el hombre. La mujer levantó la vista y Carlos sintió un escalofrío. Los ojos de esa mujer eran idénticos a los de su abuela Esperanza. «¿Cómo se llama usted, muchacho?», preguntó la mujer, secándose las manos en el delantal. «Carlos Mendoza», respondió automáticamente. La mujer y el hombre intercambiaron una mirada significativa. «¿Mendoza? ¿No será usted pariente de don Sebastián Mendoza, el comerciante que vive cerca del Zócalo?». El corazón de Carlos se detuvo. Sebastián Mendoza había sido el nombre de su bisabuelo, según las historias familiares que su abuela le contaba cuando era niño.
Pero esas historias hablaban de tiempos muy anteriores, de la época de la Revolución. ¿En qué año estamos?, preguntó Carlos con voz temblorosa. El hombre sonrió pensando que era una broma. 1918, por supuesto. Año de muchas tristezas con la guerra civil que apenas termina. Carlos sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No solo había viajado en el espacio, sino que había retrocedido más de 100 años en el tiempo. Y lo más perturbador era que su presencia aquí no parecía ser accidental. Esta gente conocía a su familia, conocía su apellido, como si el espejo no lo hubiera enviado a un tiempo aleatorio, sino exactamente al lugar y momento donde tenía que estar Dot. ¿Pero para qué? Si tú pudieras atravesar un espejo y aparecer en cualquier época del pasado de tu familia, ¿qué momento elegirías? ¿Te atreverías a cambiar algo sabiendo que podrías alterar tu propio futuro? Déjame tu respuesta en los comentarios y no olvides suscribirte al canal porque esta historia apenas está comenzando. Los días siguientes pasaron en una neblina de descubrimientos perturbadores. Carlos se hospedó en casa de los Hernández, así se llamaba la pareja que lo había encontrado, diciéndoles que venía de muy lejos y había perdido sus pertenencias en el camino. La mentira se sentía pegajosa en su lengua, pero la verdad hubiera sonado a locura Dot. El pueblo era exactamente como su abuela le había descrito en sus historias. San Miguel de Coyoacán en 1918, un lugar donde todos se conocían y las noticias viajaban más rápido que los caballos. Carlos descubrió que efectivamente vivía ahí un tal Sebastián Mendoza, comerciante de granos, casado con una mujer llamada Elena y padre de una niña de 5 años llamada Rosa. Rosa, que sería la madre de Esperanza. Rosa, que sería su propia bisabuela Dot. Cada mañana, Carlos despertaba con el canto de los gallos y el aroma de leña quemándose en los fogones. Su cuerpo se había adaptado extrañamente rápido a la rutina del siglo XIX. Levantarse con el sol, trabajar con las manos, acostarse cuando la oscuridad hacía imposible cualquier actividad. Pero su mente moderna luchaba constantemente contra la realidad de donde estaba Dot. La sensación más extraña era la del tiempo mismo. En 2019, cada minuto estaba medido, cada hora tenía un propósito específico. Cada día corría como agua, entre los dedos. Aquí, el tiempo se movía como miel espesa, denso y dorado. Las conversaciones duraban horas, las comidas eran ceremonias pausadas, y por las tardes la gente simplemente se sentaba a ver pasar las nubes sin sentir que estaba perdiendo el tiempo Dot. Pero Carlos comenzó a notar algo inquietante. Cada vez que interactuaba con alguien, especialmente cuando mencionaba cosas que no debería saber, el aire a su alrededor se espesaba. Un zumbido sutil, casi inaudible, llenaba sus oídos. Era como si el universo mismo estuviera reaccionando a su presencia, como si cada palabra fuera de lugar creara ondas invisibles en la realidad. Dot, una tarde, mientras ayudaba al señor Hernández a reparar una cerca, vio pasar a un grupo de hombres a caballo. Llevaban uniformes militares desgastados y rifles terciados en la espalda. «Son los últimos revolucionarios», murmuró Hernández con preocupación. «Dicen que andan buscando a alguien por estos rumbos. Un informante del gobierno que vendió la ubicación de varios escondites». Carlos sintió que la sangre se le helaba. En las historias de su abuela, su bisabuelo Sebastián había sido asesinado por revolucionarios que lo confundieron con un espía del gobierno. Había muerto en marzo de 19, dejando viuda a Elena y huérfana a la pequeña Rosa. «¿Cuándo pasó eso?», preguntó Carlos, tratando de mantener la voz casual. «Hace 3 días», respondió Hernández. «Lo mataron en su propia casa delante de su mujer y su niña. Una tragedia. Don Sebastián era buen hombre, nunca se metía en política». El mundo se tambaló alrededor de Carlos. Según sus cálculos mentales, había llegado al pueblo exactamente una semana después de la muerte de su bisabuelo. No había llegado a tiempo para salvarlo. Pero entonces una realización aún más perturbadora lo golpeó. Si Sebastián había muerto 3 días antes de su llegada, ¿por qué los Hernández le habían preguntado si era su pariente? ¿Por qué hablaban de él como si estuviera vivo? Esa noche, incapaz de conciliar el sueño, Carlos salió al patio trasero de la casa. La luna llena iluminaba el pueblo con una luz plateada que le recordó dolorosamente al brillo del espejo. Y entonces lo vio. Al fondo del patio, parcialmente oculto por unas bugambilias, había otro espejo idéntico al que había encontrado en el sótano. Se acercó con el corazón martilleando en el pecho. El espejo reflejaba no su imagen, sino la de una calle familiar. Era su barrio en Coyoacán, pero tal como se veía en 2019. Podía ver los autos modernos, los postes de luz eléctrica, incluso su propio departamento al fondo de la imagen. Extendió la mano hacia el espejo, pero se detuvo. Si regresaba ahora, nunca sabría por qué había sido enviado a este tiempo específico. Pero si se quedaba más tiempo, ¿qué más podría cambiar sin darse cuenta?
El zumbido en sus oídos se intensificó, y por primera vez desde su llegada, Carlos comprendió que no era un visitante accidental en esta época. Era una pieza en un juego mucho más grande, y alguien o algo había orquestado cuidadosamente su viaje. La respuesta llegó de la manera más inesperada. Al día siguiente, mientras Carlos ayudaba en el mercado local cargando sacos de maíz, una niña pequeña se acercó corriendo entre los puestos. Tenía el cabello negro recogido en 2 trenzas y vestía un vestidito azul remendado con cariño. Sus ojos de un café profundo lo observaron con una intensidad que no correspondía a su edad. «Tú eres el señor del futuro», le dijo con naturalidad, como si comentara el clima. Los vendedores alrededor siguieron con sus actividades sin prestar atención, pero Carlos sintió que se le erizaba la piel. «¿Cómo me dijiste?», preguntó arrodillándose para quedar a su altura. «Rosa me dijo que vendría alguien a arreglar lo que se rompió», continuó la niña. «Rosa dice que el tiempo se enredó como un hilo y que tú sabes cómo desenredarlo». Carlos sintió que el aire se volvía más denso. «¿Quién es Rosa?». La niña sonrió con una sabiduría que helaba la sangre. «Rosa soy yo, pero también soy la señora que vivía en tu casa, la del sótano con el espejo. Ella me habla en sueños». El mundo comenzó a girar alrededor de Carlos. Esta niña era su bisabuela Rosa, pero hablaba de su abuela Esperanza como si la conociera, personalmente. «La señora Esperanza me dijo que te dijera algo muy importante», continuó la pequeña Rosa. «Papá no murió cuando todos creen. Él está escondido en la cueva detrás de la cascada, herido pero vivo. Los revolucionarios mataron a otro hombre por error, pero todos creen que fue papá». Carlos sintió que sus rodillas se debilitaban. Si Sebastián estaba vivo, significaba que había una oportunidad de cambiar la historia familiar, pero también significaba que su propia existencia dependía de decisiones que aún no había tomado. «¿Dónde está esa cascada?», preguntó con voz temblorosa. Rosa señaló hacia las colinas que se alzaban al norte del pueblo, 2 leguas caminando por el sendero de las piedras blancas. «Pero señor del futuro, la señora Esperanza me dijo que te dijera otra cosa. Si salvas a papá, alguien más tiene que ocupar su lugar. El tiempo no perdona las deudas». Esa frase resonó en la mente de Carlos durante todo el camino hacia las colinas. El sendero de las piedras blancas era exactamente como Rosa lo había descrito. Un camino serpenteante marcado por rocas calizas que brillaban como huesos bajo el sol. Mientras caminaba, el paisaje le resultaba extrañamente familiar, como si hubiera recorrido esa ruta en sueños. El sonido del agua llegó a sus oídos antes de que viera la cascada. Era un hilo de agua cristalina que caía desde una altura de unos 10 metros, formando una poza natural rodeada de helechos y musgo. El aire olía a tierra húmeda y flores silvestres. Detrás de la cortina de agua, efectivamente había una cueva. «¿Quién anda ahí?». La voz llegó desde el interior de la cueva, débil pero alerta. Carlos se adentró en la penumbra húmeda, guiándose por el sonido. En el fondo de la cueva, sentado contra la pared rocosa, había un hombre de unos 40 años con una herida de bala en el hombro izquierdo. Su parecido con Carlos era innegable. La misma estructura ósea, los mismos ojos café, incluso la misma forma de las manos. «¿Sebastián Mendoza?», preguntó Carlos, aunque ya conocía la respuesta. El hombre asintió con desconfianza. «¿Quién pregunta?». «Soy un amigo de la familia. Rosa me mandó». Al escuchar el nombre de su hija, los ojos de Sebastián se llenaron de lágrimas. «Mi niña está bien. ¿Y Elena?». «Los revolucionarios dijeron que mataron a mi familia». Carlos le explicó que su familia estaba a salvo, que todos creían que él había muerto. Mientras curaba la herida de Sebastián con conocimientos básicos de primeros auxilios que había aprendido en un curso de trabajo, sintió una conexión extraña con ese hombre. No era solo que fueran parientes, era como si estuviera viendo un reflejo de sí mismo en otra época. «Tengo que regresar con mi familia», murmuró Sebastián cuando Carlos terminó de vendar la herida. «Pero si me ven vivo, los revolucionarios sabrán que se equivocaron de hombre. Vendrán por mí otra vez, y esta vez también lastimarán a Elena y Rosa». Ahí estaba el dilema que Carlos había estado temiendo. Para salvar a su bisabuelo, tendría que encontrar una manera de hacerlo sin exponerlo a más peligro. Pero mientras reflexionaba sobre las posibles soluciones, notó algo perturbador en las paredes de la cueva. Había grabados antiguos, símbolos, que le resultaban familiares. Eran idénticos a los que había visto en el marco del espejo. Sebastián siguió su mirada. «Extraños esos dibujos, ¿verdad? Estuvieron aquí cuando llegué. Parecen muy antiguos, pero algunos brillan en la oscuridad, como si fueran nuevos». Efectivamente, algunos de los símbolos emitían una luz tenue y plateada. Igual que el espejo, Carlos comprendió entonces que no era la primera persona en viajar a través del tiempo. La cueva, los espejos
incluso su encuentro con Rosa. Todo estaba conectado en un patrón que se repetía a través de las generaciones, pero también comprendió algo más aterrador. Cada cambio que hiciera en el pasado tendría un precio, y ese precio lo pagaría alguien en el futuro. ¿Estaba dispuesto a salvar a su bisabuelo sabiendo que podría condenar a otra persona? ¿Y quién era realmente el responsable de orquestar estos viajes temporales? La decisión llegó esa misma noche, cuando Carlos regresó al pueblo con un plan que se había formado durante el camino de regreso. Sebastián permanecería escondido unos días más mientras Carlos preparaba todo. Había encontrado una solución que podría funcionar, pero requería un sacrificio que lo aterrorizaba a Dot. En casa de los Hernández, Carlos se dedicó a escuchar atentamente las conversaciones de los vecinos. Descubrió que los revolucionarios habían matado a un comerciante llamado Miguel Salinas, confundiéndolo con Sebastián debido a que ambos tenían constitución similar, y Salinas llevaba puesto un sombrero igual al que Sebastián acostumbraba usar. El error había sido conveniente para los revolucionarios, que necesitaban justificar su presencia en el pueblo con la muerte de su objetivo, Dot. El plan de Carlos era audaz. Haría que Sebastián apareciera públicamente, pero como si hubiera estado fuera del pueblo durante los días del ataque. Para ello necesitaba crear una coartada perfecta. Sebastián diría que había viajado a la capital a vender granos y que acababa de regresar, sin saber nada de lo ocurrido, pero había un problema. Los revolucionarios aún estaban en la zona, y si sospechaban que habían matado al hombre equivocado, buscarían corregir su error. Carlos necesitaba algo más, una distracción que los mantuviera ocupados mientras Sebastián se reintegraba discretamente a la vida del pueblo. Dot. La respuesta llegó cuando recordó una historia que su abuela le había contado sobre un tesoro revolucionario escondido en algún lugar cerca del pueblo. Según la leyenda, un general carrancista había enterrado un cargamento de oro cerca de Coyoacán antes de ser capturado por las fuerzas villistas. Carlos podría crear evidencia falsa de la ubicación de ese tesoro y filtrar la información a los revolucionarios, enviándolos en una búsqueda inútil lejos del pueblo Dot, pero para hacer creíble la historia, necesitaba artefactos de la época correcta. Y para conseguir esos artefactos, tendría que hacer algo que violaba todas sus concepciones sobre la moralidad. Robar la tumba reciente de Miguel Salinas, el hombre que había muerto en lugar de Sebastián. Esa noche, bajo una luna creciente, que apenas iluminaba el pequeño cementerio del pueblo, Carlos se encontró cavando en la tierra blanda con las manos desnudas. El olor a tierra húmeda y flores marchitas llenaba sus fosas nasales, mientras el sonido de su respiración agitada se mezclaba con el canto lejano de los grillos Dot. Cuando sus dedos tocaron la madera del ataúd improvisado, sintió que algo frío le recorría la columna vertebral. Pero no era solo el horror de profanar una tumba. Era la certeza de que alguien lo estaba observando. Se volvió lentamente y vio una figura femenina parada entre las cruces de madera. Era una mujer joven, vestida con ropas de principios del siglo XX, pero su rostro brillaba con una luz suave y plateada. «No tengas miedo», dijo la aparición con voz que sonaba como agua corriendo sobre piedras. «Soy Elena Salinas, la esposa de Miguel». Carlos sintió que se le cortaba la respiración. La viuda del hombre que había muerto en lugar de su bisabuelo había venido a detenerlo. «Sé por qué estás aquí», continuó Elena, «y sé lo que planeas hacer. Miguel murió para que tu bisabuelo viviera, aunque ninguno de nosotros lo supo en ese momento. Es el precio que el tiempo exige». Sus ojos brillaron con una tristeza infinita, pero tomar sus pertenencias no es la manera. Hay otro camino. Elena se acercó y tocó la frente de Carlos con dedos que se sentían como brisa nocturna. De inmediato, su mente se llenó de imágenes. Vio la cueva donde estaba Sebastián, pero desde una perspectiva diferente. Vio los símbolos en las paredes, pero ahora podía leer su significado. Eran instrucciones, un manual dejado por otros viajeros del tiempo que habían pasado por la misma experiencia. Los símbolos hablaban de un equilibrio. Cada vida salvada requería un sacrificio equivalente, pero ese sacrificio no tenía que ser otra muerte. Podía ser tiempo, memoria, incluso la propia existencia en una línea temporal. Carlos vio con claridad cristalina que tenía tres opciones: dejar que Sebastián muriera como estaba destinado, salvarlo a costa de la vida de otra persona inocente, o salvarlo a costa de su propia capacidad de regresar a 2019. «Si eliges quedarte aquí», le dijo Elena, «Sebastián vivirá y tu línea familiar se desarrollará de manera diferente. Tendrás una vida completa en esta época, pero nunca volverás a ver tu mundo original. Es el precio que el tiempo considera justo». Carlos sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. Había venido a este tiempo para entender su historia familiar, pero ahora se daba cuenta de que había sido traído aquí para tomar la decisión más importante de su existencia.
¿Estaba dispuesto a sacrificar su vida en el siglo XXI para salvar a un hombre que había muerto un siglo antes de su nacimiento? El viento nocturno llevaba el aroma de las flores de Cempalxóchitl que crecían silvestres entre las tumbas. Ese olor, asociado en el folclore mexicano con el Día de los Muertos y el tránsito entre los mundos, le recordó que estaba parado literalmente en el umbral entre la vida y la muerte, entre el pasado y el futuro. Tenía hasta el amanecer para decidir. La decisión llegó con las primeras luces del alba, cuando Carlos se encontró parado frente al espejo en el patio trasero de los Hernández. Durante toda la noche había caminado por el pueblo desierto, sopesando sus opciones, sintiendo el peso de generaciones futuras en sus hombros. Cada paso había resonado con ecos de voces que aún no nacían, de vidas que dependían de la elección que estaba a punto de hacer Dot. En sus manos llevaba una carta que había escrito para Elena, la Loetzi, esposa de Sebastián. En ella le explicaba que su marido estaba vivo y le daba instrucciones precisas sobre cómo reunirse con él sin despertar sospechas. También había preparado evidencia falsa sobre el tesoro revolucionario, un mapa dibujado en papel envejecido, artificialmente, y monedas que había limpiado para que parecieran antiguas. Los revolucionarios seguirían esa pista falsa lejos del pueblo, dando tiempo suficiente para que Sebastián regresara con su familia Dot. Pero el precio de ese plan era que Carlos jamás podría regresar a 2019. El espejo le había mostrado la verdad. Durante la noche, cada viaje temporal tenía un límite, y él ya había agotado el suyo. Si tocaba el cristal ahora, regresaría a su época, pero los cambios que había hecho se desharían automáticamente. Sebastián moriría como estaba destinado, y todo su esfuerzo habría sido inútil. Mientras observaba su reflejo en el espejo mágico, Carlos vio algo que lo estremeció. Su imagen se estaba desdibujando gradualmente, volviéndose translúcida como la de un fantasma. Era el signo de que su tiempo en esa época se agotaba. Tenía minutos, tal vez menos, para decidir dónde. De repente escuchó pasos detrás de él. Se volvió y vio a la pequeña Rosa caminando hacia él con la misma expresión sabia que lo había inquietado el día anterior. Pero ahora había algo diferente en sus ojos. Una tristeza profunda que no correspondía a una niña de 5 años. «Ya decidiste, ¿verdad?», le dijo Rosa, pero su voz sonaba diferente, más adulta. «Vi los papeles que preparaste. Vas a quedarte para que papá viva». Carlos asintió sin poder hablar. «Pero hay algo que no sabes, señor del futuro. Algo que la señora Esperanza no me dejó decirte hasta ahora». Rosa se acercó y tomó la mano de Carlos. Su tacto era extrañamente familiar, como el de alguien a quien había conocido toda su vida. «Yo no soy solo Rosa, tu bisabuela. También soy la guardiana de los espejos del tiempo. Cuando era muy joven, tomé la misma decisión que tú estás tomando ahora. Vine de otra época para salvar a alguien de mi familia, y me quedé aquí para que el tiempo siguiera su curso correcto». El mundo se tambaleó alrededor de Carlos. «¿De qué época viniste?». Rosa sonrió con una nostalgia infinita. «De 1987, cuando tenía 25 años. Vine para salvar a mi propio abuelo de morir en un accidente. Pero cuando llegué aquí, descubrí que mi papel no era solo salvarlo, sino convertirme en la Rosa original, la que siempre había existido. El tiempo es un círculo, Carlos, no una línea». Las implicaciones de esa revelación golpearon a Carlos como un mazo. Si Rosa era una viajera del tiempo que se había quedado en el pasado, significaba que toda su línea familiar estaba construida sobre paradojas temporales. Cada generación tenía su propio guardián que viajaba al pasado para mantener el equilibrio. «¿Y Esperanza?», preguntó con voz temblorosa. Esperanza también hizo su viaje. Vino de 1965 para salvar a su propia madre, que soy yo, de morir en un parto difícil. Se quedó aquí durante 3 años, lo suficiente para asegurarme de que yo sobreviviera y pudiera tener hijos. Luego regresó a su época, pero guardó los espejos para la siguiente generación». Carlos sintió que se desplomaba mentalmente. «Entonces tu viaje era inevitable», completó Rosa. «Cada 100 años aproximadamente, nuestra familia necesita a alguien que corrija el curso del tiempo. Tú eres el guardián de esta generación, Carlos. Y tu elección no es entre quedarte o irte, es entre mantener el ciclo o romperlo para siempre». El espejo comenzó a brillar intensamente, emitiendo un zumbido que se sentía en los huesos. Carlos podía ver su reflejo desdibujándose cada vez más, mientras que otro reflejo comenzaba a aparecer junto al suyo, el de un hombre mayor, vestido con ropas de principios del siglo XX, que lo miraba con ojos idénticos a los suyos. «Ese es tu bisabuelo verdadero», murmuró Rosa. «El Sebastián que conocerás si decides quedarte. Pero también es tu futuro yo, el Carlos que vivirá 80 años más en esta época y se convertirá en el patriarca de una familia que existe porque tú elegiste sacrificarte». El zumbido se intensificó hasta volverse ensordecedor.
Carlos tenía segundos para decidir: tocar el espejo y regresar a 2019, sabiendo que todo volvería como estaba destinado, o quedarse y convertirse en su propio ancestro, cerrando un círculo temporal que había comenzado generaciones atrás. Extendió la mano hacia el espejo, pero se detuvo a milímetros del cristal. En el reflejo vio algo que cambió todo. Vio a su propia abuela Esperanza, joven otra vez, sonriéndole desde el otro lado del espejo y haciendo un gesto de despedida. Carlos tocó el espejo Dot. El mundo explotó en fragmentos de luz plateada que se arremolinaron a su alrededor como una tormenta de cristales. Sintió que caía a través de capas de tiempo, cada una con su propio peso y temperatura. Los aromas cambiaron vertiginosamente. El olor a tierra húmeda y flores de Cempasúchitl se desvaneció, reemplazado gradualmente por el smog familiar de la Ciudad de México del siglo XXI. Cuando abrió los ojos, estaba de pie en el sótano de la casa de su abuela, frente al mismo espejo ovalado donde todo había comenzado. Pero algo era diferente. El marco ya no brillaba con luz propia y los símbolos grabados habían desaparecido completamente. Era solo un espejo antiguo común, empañado por años de humedad. Carlos corrió escaleras arriba, desesperado por encontrar alguna evidencia de lo que había vivido. Su teléfono celular marcaba la misma fecha y hora de cuando había bajado al sótano, como si no hubiera transcurrido ni un minuto. Pero en sus bolsillos encontró algo imposible: tierra del cementerio de 1918 bajo sus uñas y el aroma de lavanda antigua impregnado en su ropa. Durante los días siguientes, Carlos investigó obsesivamente la historia de su familia. En los archivos parroquiales de Coyoacán encontró registros que lo dejaron helado. Sebastián Mendoza había muerto efectivamente en marzo de 19, pero no el día que todos creían. Según el certificado de defunción, había muerto de muerte natural en 1965, a los 87 años, rodeado de su familia. Su hija Rosa había vivido hasta los 92 años, casándose y teniendo 3 hijos, uno de los cuales fue Esperanza Dot. Pero lo más perturbador era una nota al margen del registro de nacimiento, de Rosa, escrita con tinta diferente: salvada por el guardián del tiempo. El ciclo continúa. Carlos supo entonces que su sacrificio había funcionado. Al elegir tocar el espejo, había activado un mecanismo que equilibraba la ecuación temporal. Sebastián había vivido, pero el precio no había sido que Carlos se quedara en el pasado. El precio había sido diferente. Carlos había perdido para siempre la capacidad de viajar en el tiempo, pero había ganado la certeza de que su familia existía, porque generaciones de guardianes habían tomado decisiones similares. En el último cajón del escritorio de su abuela, encontró una carta dirigida a él, escrita con la caligrafía que recordaba de su infancia: mi querido Carlos, si estás leyendo esto significa que ya hiciste tu viaje y regresaste. Yo también fui guardiana, como lo fue Rosa antes que yo y como lo serás tú ahora. Los espejos ya no funcionarán para ti, pero tu misión no ha terminado. Debes preparar el camino para el próximo guardián. En 100 años, alguien de nuestra familia necesitará hacer el mismo viaje que tú hiciste. Cuando llegue ese momento, las señales aparecerán: encuentros imposibles, sueños de lugares que no deberían conocer, objetos que aparecen sin explicación. Ese será tu descendiente, y tú serás quien lo guíe como Rosa te guió a ti. El amor trasciende el tiempo, mijito. Y el sacrificio de cada guardián hace posible que nuestra familia exista en todas las líneas temporales. Con todo mi cariño, desde el pasado y el futuro, tu abuela Esperanza. Carlos cerró la carta sintiendo un peso nuevo en el pecho, pero también una paz extraña. Ahora comprendía por qué su abuela siempre había hablado del tiempo como si fuera algo vivo, algo que podía ser negociado y equilibrado. Comprendía por qué ella guardaba tantos objetos aparentemente sin valor. Cada uno era una ancla temporal, una prueba de los viajes que su familia había hecho a través de las décadas. Vendió la casa como había planeado originalmente, pero guardó el espejo. Aunque ya no funcionaba para él, sabía que algún día, quizás en 50 o 100 años, uno de sus descendientes lo necesitaría. Y cuando ese momento llegara, Carlos estaría ahí para explicarle lo que significaba ser un guardián del tiempo. Esa noche, mientras empacaba las últimas pertenencias de su abuela, encontró una fotografía que nunca había visto antes. Era una imagen de 1918, borrosa pero reconocible. Un grupo de personas paradas frente a una iglesia pequeña. En el fondo, casi imperceptible, había un hombre joven que le resultaba inquietantemente familiar. Tenía su misma estructura facial, sus mismos ojos, su misma forma de pararse con una mano en el bolsillo. Era él, o alguien idéntico a él. En 1918, Carlos
sonrió comprendiendo la paradoja final. Tal vez había regresado a 2019, pero una parte de él se había quedado en el TCC en el pasado. Tal vez el tiempo no era lineal ni circular, sino algo más complejo. Una red donde todas las posibilidades existían simultáneamente, y los guardianes eran los hilos que mantenían esa red unida. La historia había terminado, pero Carlos sabía que era solo el final de un capítulo en una saga que se extendía a través de generaciones, y en algún lugar del tiempo, Rosa, Esperanza y él seguían tomando las mismas decisiones, una y otra vez, asegurándose de que el amor familiar trascendiera las leyes de la física. Si esta hubiera sido tu historia, ¿habrías tenido el valor de tocar ese espejo sabiendo lo que podría costarte? El tiempo guarda secretos que tal vez nunca comprenderemos completamente, pero historias como esta nos recuerdan que el amor verdadero encuentra siempre la manera de proteger a quienes amamos, incluso a través de los siglos. Si te conmovió esta historia de sacrificio y amor familiar, suscríbete al canal y compártenos en los comentarios. ¿Has vivido alguna experiencia inexplicable relacionada con el tiempo o con familiares fallecidos? Tu historia podría ser la próxima que contemos. Y dime, después de escuchar el viaje de Carlos, ¿qué aprendiste sobre el poder del sacrificio y la importancia de la familia? Me encanta leer sus experiencias y crear una comunidad donde podamos compartir estos misterios que nos unen a todos. Gracias por acompañarme en este viaje a través del tiempo. Y recuerda, a veces el destino no es algo que nos sucede, sino algo que creamos con nuestras decisiones más valientes.